Bienvenido, querido hermano y hermana, a un estudio más de esta serie de 40 madrugadas de oración titulada Identidad Adventista. Hoy estudiaremos acerca del don de profecía en la Biblia. Comencemos. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la Biblia, un profeta es alguien escogido por Dios para recibir mensajes de él y transmitirlos al pueblo. Los verdaderos profetas no podían tener ese don por su propia iniciativa. Dios es quien, como agente sobrenatural, valida y hace autoritativa la palabra del profeta. En el Antiguo Testamento, la palabra profeta es generalmente una traducción del término hebreo naví. Su equivalente griego es profetés, del cual se deriva la palabra profeta. Vidente es otra manera también de referirse a los profetas. Dios ha declarado que Él los va a emplear y por ende deben ser escuchados. El libro de Amós capítulo 3 versículo 7 dice: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios ha dejado escrito que si se lee, escucha y hace caso, su pueblo andará en el camino correcto y tendrán éxito en su vida espiritual. El consejo es: confíen en el Señor su Dios y se sentirán seguros, confíen en sus profetas y todo les saldrá bien, como dice Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 20. Los profetas del Antiguo Testamento debían transmitir diferentes clases de mensajes. Debían enseñar, publicar revelaciones divinas, revelar asuntos del futuro, denunciar la apostasía, corrupción, hipocresía y tantas cosas. Algunos estudios han propuesto que el don de profecía llegaría hasta Juan el Bautista, basados en el libro de Lucas capítulo 16 versículo 16. Este texto dice: La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios. Sin embargo, la frase hasta Juan, hablando de Juan el Bautista, significa que hasta ese momento, cuando Jesús estaba hablando, el reino de Dios se había anunciado por medio del Antiguo Testamento. La palabra hasta, que en griego es mehrin, no indica que esos escritos sagrados perdieran su validez o vigencia cuando Juan el Bautista comenzó a predicar. Luego de él, más bien, el don de profecía seguiría con nuestro Señor Jesucristo. Los autores del Nuevo Testamento y otros que, aunque no escribieron libros para la Biblia, contaron con el don de profecía. La iglesia primitiva también tuvo profetas. A Ananías se le dio una visión acerca de Saulo de Tarso, como lo dice Hechos 9, 10 al 18. Pablo destacó en este don, ya que 14, si se incluye el libro de Hebreos, de los 27 libros del Nuevo Testamento llevan su autoría. Además de él, las 4 hijas de Felipe podían profetizar, como lo dice Hechos 21:9. El don de profecía entonces se incluye entre los dones espirituales con los que Dios está dispuesto para equipar a su iglesia para cumplir con su misión. Mientras la iglesia no haya terminado su obra, estos dones estarán a su disposición, toda vez Dios decida darlos como Él quiera y a quienes Él quiera. Cabe añadir que en la Biblia hay más de 133 profetas nombrados, entre ellos 16 mujeres. En el Nuevo Testamento puede notarse algunas de las funciones que cumplieron los profetas. En primer lugar, los profetas pusieron el fundamento de la fe cristiana, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. También animaron, participaron y orientaron a la iglesia en su labor misionera, como lo dice Hechos 13, 1 y 2. También edificaron la iglesia, procuraron la unidad doctrinal y comunitaria, advirtieron sobre dificultades futuras, como dice Hechos 11, 27 al 30. También advirtieron sobre dificultades futuras, como lo dice Hechos 11, 27 al 30. Algunos dejaron escritos, mientras que otros solo dejaron su testimonio oral.
De igual manera, eran reconocidos como profetas. Recuerda que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias por acompañarme en el estudio de esta mañana. Medita en esto y que Dios te bendiga.